Nuestra siguiente invitada a la que abrimos la puerta de la pirámide, es empresaria, conferenciante, mentora ejecutiva y autora. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto. Máster PNL, experta en mentoring y coaching apreciativo por el Instituto IDEA y la Internacional Coach Federation, una formación complementada con su propia experiencia de la que ha conseguido un aprendizaje vital que ha querido compartir a través de las páginas de su libro, Gladiador o Esclavo. Propietaria de una de las marcas de referencia en el sector del descanso, Colchón Laxi, con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Ha sabido ir más allá de la empresa familiar para crear sus propios proyectos empresariales. Y sí, lo esperado. Realmente tener una mujer de este calibre pues merece la pena. Una gran empresaria y a su vez que ha escrito un libro. Se ha vuelto escritora y nos lo va a contar. Y sobre todo nos va a enseñar esos puntos y esos matices que lo hace grande y a su vez que le hace grande. Loída Primo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jorge. Encantada de estar en tu programa y muy buenas a todas las personas que estén viéndonos en este momento. Pues mira, se te abre la puerta a la pirámide y sobre todo con un gran libro, Gladiador o Esclavo. Tú decides. ¿Por qué este título? Como si estuviéramos en la antigua Roma, ¿no? Bueno, efectivamente, Jorge. Inicialmente, fíjate, has dicho que soy escritora. Bueno, yo en la realidad respeto mucho a los que verdaderamente son escritores. Yo me dedico desde hace muchos años al mundo de la empresa y mentorizo ejecutivamente y soy conferenciante. Y por background, trayectoria y experiencia, he escrito como autora este libro, Gladiador o Esclavo, tú decides. ¿Por qué este título? Este título viene, como tú bien decías, pensando e inspirados en el Imperio Romano. Todos somos esclavos, de alguna manera, de una sociedad en la que nos movemos de forma sistémica. De nosotros depende el estar atados con nuestro grillete a una cadena como esclavos o como los gladiadores que también eran esclavos, permitirles luchar por su libertad y, aun llevando el grillete, poder tener esa opción. Así que gladiador esclavo significa eso, en un mundo en el que vivimos situados en una rueda social, en una rueda económica, en una rueda emocional muchas veces, nosotros decidimos dónde queremos estar y por qué queremos luchar, Jorge. Y bueno, realmente tanto yo como los seguidores, nuestros seguidores, pues queremos saber un poco cómo te ha dado la iniciativa de plasmarlo a través de tu escritura y sacar este magnífico libro, siendo empresaria y hacia dónde quieres llegar con este libro. Pues mira, Jorge, te cuento. Llevo 24 años, como te decía antes, dedicándome al mundo empresarial, soy economista y dirijo varios proyectos empresariales. Por trayectoria y por background, como te decía antes, tengo la gran fortuna y la oportunidad de poder estar y acompañar a grandes organizaciones y empresas de este país, aportando experiencia en mi trayectoria y en hitos que han marcado mi vida como empresaria y, por supuesto, como persona, porque soy de las que piensa que no hay un trabajo ni un desarrollo profesional si previamente no hay un trabajo de introspección personal. Entonces, yo estoy con clientes, aporto valor en diferentes organizaciones, gestionando conflictos, gestionando cambio, hablando de comunicación, transmitiendo y proyectando esta transformación del liderazgo vertical a un liderazgo más transformacional, a un liderazgo más humano. Y Jorge, en función de los resultados que he ido obteniendo, aplicando mi propia experiencia, explicándola, compartiéndola, los propios clientes, las propias empresas, me sugirieron el por qué no plasmar toda esta experiencia y este conocimiento en un libro. Y fue entonces por lo que me animé, costándome mucho, porque admiro mucho, como te decía, a los escritores. Creo que es una labor muy complicada la de escribir, la de poder tener un mapa mental claro, la de ordenar, sintetizar, poder tener una escritura fluida, algo correlado que no aburra,
Y por eso me animé, aun costándome, como te digo, mucho, a escribir mi primer libro, por experiencia y por el valor que puedo aportar en empresas, y ahora, a través de este libro, bien físico o bien a través de la digitalización, poder acompañar a otras personas con mi experiencia y que puedan decidir qué es lo que, bueno, pues les puede aportar este libro. Que reflexionen. Sobre todo mi objetivo, Jorge, es llegar al lector o llegar acompañando al cliente a la reflexión. No tengo un dogma, no tengo una verdad absoluta, tengo mi propia experiencia y lo que me encanta es poder reflexionar o con la audiencia, como en este caso, o en las propias empresas donde mentorizo, doy ponencias o conferencias, o a través ahora de esta gran herramienta como es el libro, poder acompañar a sus lectores en la reflexión. Ajá, qué bueno. Y bueno, arrancamos un poco ya sumergiéndonos en este libro y un poco para marcar un poco las pautas y llegar a desgranarlo, que por lo cual para eso se ha escrito, para que lo tenga cualquier persona a su alcance que lo desee, ¿vale? Y aprenda a través de tu sabiduría y experiencias del día a día. Entonces, tú arrancas y comienzas con la salida de Reynosa. Si nos puedes explicar así un poquito por encima, esa salida. El libro, Jorge, es una trinidad. Intenta ser lo que don Carlos me contó, lo que yo viví y las enseñanzas de Mr. Johnson. ¿Quién es don Carlos? Don Carlos es mi mentor, es mi aitá. Yo soy vasca y en euskera llamamos papá, padre, aita. Entonces, para mí, la figura de mi padre ha sido una figura que ha marcado mi vida en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, mi padre era de Reynosa y la salida de Reynosa empieza hablando un poco de lo que él me contó, de su experiencia, de la dureza de su vida. El libro es un claro homenaje para mí, el gladiador por excelencia, que es mi aita, que es mi padre, que es mi mentor, que es un hombre que, como te digo, ha marcado mi vida y marca la de los míos, aun ya no estando con nosotros. El libro es un libro de vida, pero es un libro de empresa, marcando distintos hitos y bajo el paraguas de esta trinidad que te hablo. La versión de don Carlos, lo que yo viví, y luego aparece una figura que vamos a dejarla para que la descubran los lectores, que es una figura de Mr. Johnson, que son las enseñanzas de economía aplicada a cada uno de los hitos que comparto en este libro. Y bueno, me iba a decir la sombra que te acompaña, pero realmente no es sombra, es luz. La luz que te acompaña y te hace ser grande. Sobre todo don Carlos, tu padre, ¿no? Absolutamente, es que no es una sombra, al contrario, es ese aliado que viaja conmigo en esta vida, que, bueno, yo lo veo, siempre tengo esa imagen de que lo veo en una estrella. Mis hijos, que mi primer hijo, a ver si adivinas cómo se llama. Pues me imagino que se llamará también Carlos, ¿no? Se llama Carlos, tiene 8 años, Jorge, y no lo conoció porque mi padre dejó este mundo físico, en el plano físico, hace 11 años. Sin embargo, mi hijo Carlos cree que lo ha conocido porque vive tanto en mí que vive pues, en todas las personas a través de las cuales yo puedo proyectar, Jorge. Así que no es una sombra, es una luz, como bien dices. Y bueno, pasamos a comunicación. O sea, ¿qué nos quieres trasladar con eso a través del libro? O sea, que es bueno tener esa fluidez, esa comunicación o comunicación más, primero, internamente contigo mismo para luego poderlo trasladar a tus trabajadores o a lo que tú quieras llegar o gestionar. Absolutamente, totalmente, Jorge. Para mí la comunicación es como la columna vertebral que pasa por la transformación de ese líder vertical, ese padre, madre autoritario, ese estilo de gestión, modelos de gestión anteriores que hemos tenido, que de alguna manera hemos tenido que desaprender para aplicar nuevos enfoques emergentes y para mí para gestionar conflicto, para gestionar adversidad, para gestionar cambio, que es a lo que me dedico en las organizaciones y en las empresas a través de modalidades de ponencias, de talleres o de conferencias de alto impacto. Siempre el eje
con el que primero comienzo es por trabajar la comunicación. La comunicación, como bien decías, Jorge, primero interna. Para mí el paso del líder primero pasa por este jefe anterior que teníamos en nuestras estructuras empresariales más verticales. Y el trabajo del jefe al líder pasa por ese desarrollo personal de introspección, esa comunicación contigo mismo, esa identificación de cuáles son nuestras áreas de fortaleza, pero también, Jorge, cuáles son nuestras áreas de mejora. Esa capacidad de autoconocerte para poder proyectarte luego en los demás. Y para mí esa es la esencia con la que un líder, un padre, una madre, un individuo, una persona, un hombre o mujer que no tememos al cambio y que queremos avanzar en esta vida desde la movilización, desde el trabajo, desde la convicción, Jorge, desde lo importante que es creer en nosotros mismos para conseguir nuestros objetivos, pasa por ese trabajo personal de comunicación interna y luego, por supuesto, cómo comunicarnos con los demás. Poner foco, hablamos mucho de empatía, Jorge, hablamos mucho de asertividad, pero ¿realmente somos impecables con nuestro lenguaje? Ponemos foco en este tipo de aspectos tan esenciales para un mundo formado por el valor estratégico más importante que tenemos las empresas, que tenemos las familias, que tenemos el mundo, que somos las personas. Esta es la reflexión que yo lanzo en trabajar ese eje troncal, esa columna vertebral que es la comunicación. Ajá. Y bueno, un alto en el camino con gladiadores, a ver hacia qué punto y a quiénes te refieres, la circunstancia y luego el miedo. O sea, el miedo provoca la inseguridad, ¿no? Inseguridad da miedo. Fíjate, en el libro, y lo podrán leer nuestros lectores y la audiencia de La Puerta de la Pirámide, yo el miedo lo veo como un componente que llevamos todos los individuos. Forma parte del comportamiento humano dentro de lo que es lo normal, que tampoco lo puedo describir qué es ser normal. Pero sí es cierto que hay casos, y los psicólogos lo conocen muy bien, personas que patológicamente, bueno, no tienen miedo porque, bueno, tienen una enfermedad. Entonces, quitando a estas personas, para mí el resto de individuos y de humanos sigue siendo mi opinión, solamente es mi opinión. Tenemos todos miedo. Por lo tanto, fíjate una cosa, Jorge. Si todos tenemos miedo, de alguna forma, somos cobardes. Pero yo diferencio dos tipos de cobardes. Los cobardes que corren para atrás y los cobardes que corremos hacia adelante. Del primer grupo tengo poco que contarte y la historia cuenta poco de ellos. Del segundo grupo, Jorge, creo que es de los que tenemos mucho que decir. Por tanto, no se trata de carecer de miedo, se trata de perderle miedo al miedo y vivir con él y convivir con él, porque para ser valiente realmente tienes que tener miedo. El miedo es un componente que forma parte de las personas, las organizaciones, y hay que aprender a vivir con ese miedo, perderle miedo al miedo. Y bueno, las enseñanzas de Mr. Johnson, el precio de la libertad, ¿no? Sí, es un poco lo que te decía. Eso es lo que luchaban los gladiadores del Imperio Romano. El gladiador, la diferencia que tenía con el esclavo es que tenía esa posibilidad, la posibilidad de luchar por su libertad. Entonces ese es el precio realmente al que nos vemos todos los individuos y todas las personas en este mundo, ante esta pandemia, ante la situación que estamos viviendo, la que yo he vivido como empresaria vasca, la que viven muchas mujeres que tienen situaciones complicadas, la que viven muchos hombres atrapados en sus miedos, en enfermedades. ¿Por qué estamos luchando? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta vida? ¿Cuáles son nuestras máximas? ¿Y qué precio tenemos que pagar por luchar por lo que deseamos? Yo tengo muy claro que llevo luchando por mi libertad y por la de los míos en un sentido amplio. No hablo de una libertad política, no hablo de la libertad política, empresarial, emocional, personal. Ser libre conforme a qué principios, conforme a los principios que a ti te den la coherencia. No creo que haya unos principios universales, únicos y que tengamos que seguir todos de forma dogmática, sino que cada uno sabemos con qué niveles de coherencia y con qué principios nos sentimos libres y nos sentimos en bienestar para vivir. Y bueno, como tu padre, don Carlos, te contaba, ¿no? La resolución de conflictos, el efecto catedral,
realmente lo que tú realmente has vivido, y luego un equipo fiel. O sea, con esos 3 puntos, ¿qué nos quieres un poco ayudar, o sobre todo al que quiere iniciarse a ser empresario o realmente a intentar ser un líder, ¿no? Creo que yo uno de los resultados quizá más satisfactorios en mi trayectoria profesional hasta hoy es tener un equipo de colaboradores que, a pesar de las adversidades que hemos vivido, complicadas, con las crisis del 2008, piensa que una de las empresas que yo dirijo tiene 54 años de edad. Entonces, 54 años de edad son muchos años para una empresa, y una empresa vive, como los seres humanos, momentos cíclicos, momentos más difíciles, momentos más de bonanza, y todo eso es lo que es la vida de las empresas. La empresa nace, crece, se desarrolla y muere. La longevidad de las mismas depende de la reinvención, de la capacidad del líder de generar confianza en sus equipos para que estos equipos puedan intraemprender, puedan aportar valor. Para mí, tener un equipo fiel es poder dar paso a esa libertad de comunicación, a esa libertad de opinión, a esa libertad de poder aportar valor, de la escuchar. Fíjate, Jorge, las cualidades hoy más valoradas por los profesionales, según un último estudio que ha sacado Boston Consulting Group a más de 4.000 trabajadores, es la empatía, la consideración y la escucha. No valorar tanto a los profesionales por lo que hacen, sino también por lo que son. Y este es el nuevo liderazgo que yo creo que en el que estamos inmersos y que la pandemia ha puesto claramente de manifiesto. El poder trabajar bajo un liderazgo más humano, más focalizado en las personas, más focalizado en los individuos, buscando, en mi caso, la rentabilidad de las empresas, pero trabajando con ese activo tan importante que tenemos las organizaciones. Por eso, el tener un equipo que te acompañe durante tantos años, pues es un nivel de satisfacción muy alto que te hace analizar cuáles son esas fortalezas tuyas, cuáles son esas áreas de mejora y dónde puedes seguir aportando valor. Que en mi caso, Jorge, sigo haciéndolo en mis organizaciones y, como te decía, tengo la enorme fortuna de poder aportar valor a otras empresas, a otras organizaciones y a otras personas, hombres y mujeres, que no temen al cambio y quieren implementar nuevas fórmulas de gestión en su día a día. Ajá. Y bueno, ¿con qué te refieres? Bueno, contratar, construir, formar, mantener, crecer. Método 5G. El método 5G es un método propio precisamente para gestionar de forma eficaz equipos de trabajo. Así que te sugiero que los lectores puedan hacer una inmersión en el libro y ver esos 5 pasos para que yo reflexiono sobre ellos, porque los he puesto en práctica y a mí me han funcionado. Entonces, animo a que, bueno, las personas que tengan inquietud en cómo generar métodos eficientes equipos de trabajo eficientes y eficaces, pues bueno, tengan en consideración este método, a ver qué tal les funciona. Pues qué bueno. Bueno, ya Marta ya está con lo que le gusta. Bueno, ¿a qué te refieres como el vendedor de pólizas? Bueno, esto es una historia fantástica que también animo a leer en el libro. Don Carlos, mi padre, empezó siendo vendedor de seguros, pero él tenía una gran deficiencia en su visión. Pero como era un hombre muy, muy, muy emprendedor, Jorge, y era un hombre muy luchador, y era un hombre muy trabajador, que venía de una familia muy humilde, y él tenía una deficiencia ocular y no veía bien. Entonces, animo a ver qué pasó con este vendedor de pólizas, que no viendo nada, vendía pólizas y sacaba un montón de seguros adelante en sus comienzos. Lo dejo ahí porque creo que esa historia es preciosa y fantástica, y luego tiene una visión por mi parte y luego tiene una aplicación económica. Lo dejamos ahí para que la gente investigue. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Y bueno, emprendimiento, cualidades y perfil de las personas emprendedoras. O sea, que según tu criterio o el criterio de don Carlos, ¿cómo era en encontrar esas cualidades o ese perfil? Obviamente yo creo que ya lo has contado, lo has definido hace un momento, ¿no? Yo Creo creo que ahora ya no buscan que sea un buen comercial, sino la empatía,
¿no? Yo creo que la persona, el hombre saber o mujer escuchar. emprendedora o emprendedor, tiene un tiempo, y hoy también es un tiempo para emprender. La oportunidad de emprender un proyecto, pero tanto empresarial como personal. Piensa que yo creo que el concepto de emprendimiento está muy ligado al mundo empresarial, pero emprendedor es todo aquel que inicia una acción con ilusión y con motivación. Entonces, estamos emprendiendo, yo creo que todos los días de nuestra vida. Tener un hijo es una visión de emprendimiento, porque es una toma de decisión importante en tu vida. Hay muchas decisiones que tomamos, no somos conscientes de que estamos emprendiendo. Tomar la decisión de hacer un máster, tomar la decisión de cambiar de trabajo. Esas son todo acciones emprendedoras que a través de la motivación y de la consecución de un objetivo claro te llevan a iniciar una nueva actividad, bien personal o profesional. Cualquier tiempo es bueno para iniciar una acción de emprendimiento. En otras entrevistas me han preguntado, Loida, ¿son tiempos para emprender ahora en la pandemia? Yo entiendo que si la oportunidad existe en el mercado y hay una viabilidad de ese proyecto, de esa ilusión, de ese objetivo personal o profesional, el momento de emprender es cuando esos factores estén claros. Pero fíjate, Jorge, tanto personales como profesionales, no solo hablo del emprendimiento profesional. También hay un emprendimiento personal. Tú con este proyecto, con la puerta de la pirámide, con la ilusión con la que haces este programa, con la proyección que tienes para sacarlo adelante, con que este programa llegue a muchas voces, pueda estar en una cadena, eso son acciones de emprendimiento. Todos tenemos un emprendedor, emprendedora adentro. No significa tener un negocio propio solamente, significa querer movilizar, aportar valor, tener un objetivo y conseguirlo en función del trabajo, de la tenacidad, de la constancia y de las variables que vayan que se te vayan cruzando por el camino. Y ahí le implementamos esa escucha, esa comunicación, esa asertividad y un factor, fíjate, Jorge, que para mí es fundamental en los tiempos que hoy vivimos, no solo para el líder, para el empresario. Y extrapolo porque la audiencia de tu programa nos están escuchando hombres y mujeres de toda índole. Una actitud importantísima en las personas ante lo que estamos viviendo, ante el cambio que estamos viviendo, ante este nuevo mundo en el que nos encontramos. ¿Sabes qué actitudes? La flexibilidad, Jorge. La flexibilidad. A veces nos quedamos rígidos o acostumbrados en nuestra zona. La llaman de confort. De confort. En la zona habitual en la que nos movemos. Si estamos a gusto, es perfecto. No hay que cambiar, ni pasarte, ni salir de tu zona de confort si tú estás bien y obtienes los resultados y los objetivos que tú deseas. Pero si tú tienes inquietudes, algo te resuena, algo quieres movilizar, ahí es cuando tú tienes que movilizarte. ¿Y qué es la movilización? La flexibilidad. Solo podrás conseguir llegar, fíjate, a un objetivo que el cual los separe. Una pequeña cueva baja, estrecha, y tú quieres llegar a un objetivo que detrás de esa cueva pequeña y estrecha está el profundo océano y tú lo que quieres es acceder al mar. Si estás de pie, ¿podrás llegar al mar? ¿O tendrás que agacharte y buscarte los recursos para andar a través de ese túnel pequeño y estrecho para llegar al mar? Eso es la flexibilidad, adaptarte al cambio. Y ese es uno para mí de los factores, junto con los anteriormente mencionados, que tiene que tener un emprendedor, una emprendedora, un hombre, una mujer que no teme al cambio, un gladiador, una gladiadora, en definitiva, cualquier individuo que quiera avanzar o que quiera co-crear. Fíjate la palabra que he usado, Jorge. Co-crear. No he dicho crear, he dicho co-crear. Co-crear juntos un mundo mejor. Una nueva situación empresarial, emocional, política, para mí es posible. Y yo soy de esas personas que lucha por los sueños. Y para mí un objetivo de emprendimiento es conseguir un sueño. Y eso se hace con esfuerzo, con tenacidad, con lucha, cayéndote, Jorge, levantándote, con ese espíritu de resiliencia que tanto hablamos de él. Y ese se hace andando en el camino, movilizándote, cayéndote, teniendo cicatrices de gladiador o de gladiadora y volviéndote a levantar para conseguir tu sueño. Pues sí. Y bueno, realmente que es un intraemprendedor y reconocer y potenciar lo que es ese talento. El intraemprendedor es lo mismo que un emprendedor en la realidad.
Lo que pasa es que sí está más focalizado adentro de una organización empresarial. Intra significa dentro. Intraemprendedor es intraemprender en el concepto empresarial dentro de una organización. Y las empresas, hoy por hoy, lo que necesitamos, a veces tienes el talento dentro y si no lo cuidas, ese talento no lo mantienes, no lo trabajas, ¿el talento qué le pasa? Que se va. Se fuma. Entonces, necesitamos que fomentar el intraemprendimiento, desarrollar, mantener ese talento de nuestra gente. Y esto se habla de estrategias y estructuras de intraemprendimiento, donde se generen ambientes dentro de la organización en los que la gente pueda, con confianza y sin miedo al fracaso, dentro, y ahora te hablo en el ámbito empresarial y también personal, de aportar ideas, nuevas ideas, de marcar la diferencia dentro de las organizaciones. Yo lo decía Albert Einstein, la locura es obtener resultados diferentes y seguir haciendo las mismas cosas. Algo distinto tendrás que hacer y necesitamos a nuestra gente, a nuestros colaboradores, a nuestros profesionales, que marquen la diferencia sacando lo mejor de ellos mismos, de ellas mismas. Qué bueno. Y bueno, también buscadores de oro en la feria de Valencia y un vestido rojo. Eso lo dejamos ahí de tintero, el que quiera que lo lea, ¿vale? Para eso se ha escrito este libro. Y sí, profundizar un poco oportunidades de negocio, idea, oportunidad o modelo de negocio. ¿Con eso qué nos quieres trasladar o qué nos quieres realmente? Te vuelvo a la idea que hablábamos anteriormente. Para emprender un proyecto es importante tener primero una idea. Y esta idea a veces esperamos tener, Jorge, esa mega cojoidea de tipo Steve Jobs. Y no hace falta tampoco buscar esas ideas tan increíbles. A veces basta con dar pequeños cambios a modelos que funcionan para poder ver la viabilidad de esa idea. Entonces, cuando tenemos esa idea que, como decía Peter Drucker, a veces tienes la oportunidad delante y no la ves, una idea, pues hacer un programa de radio, hacer un programa visual, hacer un programa, una revista, una idea que pueda aportar valor en los tiempos que estamos viviendo. Hay que ver que esa idea tenga viabilidad primero en el mercado. Y hay fórmulas para verlo y herramientas. Hay modelos que hablo en el libro de ellos, como Alexander Osterwalder, que es una fórmula a través del Thinking Design de poder tener oportunidades de una forma muy rápida, de poder ver si hay nicho de mercado, si esa propuesta de valor tiene oportunidad, un poco a qué mercados nos dirigimos, a qué clientes, de una forma rápida antes de hacer el business plan o el plan de viabilidad para que esa idea se materialice en un futuro modelo de negocio. Está en el libro, yo creo, que he explicado paso a paso, así que vuelvo a animar a leerlo a las personas que tengan inquietud en este campo. Qué bueno, un niño pobre, encuentro con Dios. Y luego, realmente estos puntos son bastante importantes, quiero que nos expliques un poco. Crisis, muerte, soledad. Con ello, ¿qué nos quieres dar a entender con estos 3 puntos? Esto cuenta una historia real. Yo creo que la diferencia más importante que yo pueda aportar es la experiencia. Y quizás sea lo que me puede diferenciar de otros conferenciantes o de otros ponentes o de otros empresarios. Y es lo que yo he vivido, lo que don Carlos me contó, pero luego lo que yo he vivido. He vivido crisis muy difíciles y muy complicadas, empresariales, de las que he aprendido mucho y de las cuales, como te decía antes, Jorge, tengo cicatrices que todavía ya no sangran, pero están ahí. Me he sentido muy sola como líder. El líder es un poco lo que nos ocurre, que por eso es importante tener un buen equipo, pero hay decisiones que solamente son del líder. Y este capítulo viene a hablar de ese momento de crisis, muerte y soledad. Invito a investigar sobre él porque es experiencia, no es historia inventada, no es novela, está novelado, pero es una historia real, que animo a que la lean y que cada uno tenga sus reflexiones. Para mí es emocionante, es apasionante, me costó mucho escribirla porque es lo que yo he vivido, lo que yo viví y está muy relacionado cuando él se marchó, mi padre. Qué bonito.
Y bueno, y luego hay 3 puntos de reflexión o de enfoque, sobre todo en los cambios, el cambio de la imagen corporativa y liderazgo ante el cambio. ¿Qué nos puedes puntualizar? Pues es el momento en el que nos encontramos. Lo que pasa es que en mi caso yo he vivido otros cambios, he vivido otras adversidades, he vivido otras pandemias, otros virus dentro de la organización y fuera de la organización. Las he vivido internas y las he vivido externas. Entonces esto te da recursos, Jorge, te da herramientas. Esto es como cuando pierdes a un ser querido. Cuando pierdes a alguien que amas mucho, como yo te decía con mi padre, esa pérdida parece que es irreparable. Sin embargo, cuando tú desarrollas tu duelo, te das cuenta que has adquirido una serie de herramientas, que no quiere decir que el siguiente duelo que vendrá, y el siguiente desenlace que vendrá, y la siguiente crisis que vendrá, y la siguiente pandemia que vendrá. Lo importante de las crisis, de los duelos, de las adversidades, de las situaciones inciertas, adversas, volátiles y cambiantes, desde mi punto de vista, es qué aprendes, Jorge, qué aprendes en los momentos de adversidad. ¿Cuáles son los recursos, las herramientas? Como gladiador o gladiadora, ¿has cogido un escudo? ¿Has acogido una espada? ¿Las tienes en tu armadura? ¿O no has aprendido nada? Lo dejo a reflexión. ¿Cuántos recursos aprendemos en la adversidad? Y todos vamos con mochila, Jorge. Todos estamos viviendo esta pandemia y hay historias terribles. Todos tenemos una vida, todos tenemos mucha dureza en nuestras vidas y muchos momentos de alegría. No vamos a anclarnos en el dolor. Vamos a pensar en las cosas que funcionan bien para poderlas implementar en los momentos de adversidad que vuelvan, porque van a volver. Entonces, no vamos a focalizarnos en ese futuro que parece inalcanzable, vamos a vivir el momento presente y coger referencias del pasado. ¿Sabes para qué? Para aprender, para ver cuántos recursos, cuántos escudos, espadas, cuántas armaduras y herramientas tenemos para la siguiente lucha. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Y sobre todo con el input que pones y realmente que lo vives en primera persona, que lo estás sintiendo y que quieres tú llegar a dar a entender y sobre todo a todas las personas que realmente quieren generar o montar un negocio o realmente que no se duerman, que no se mantengan ahí diciendo esto ya cómo funciona, ya me quedo relajadito, ¿no? Mira, Jorge, ese ímpetu y esa pasión que tú ves está generada por la propia vivencia. Cuando tú vives las cosas en primera persona y hablas desde la experiencia, todo cambia de color. Porque claro, somos protagonistas, Jorge, de nuestra vida, de nuestra historia. Y por eso yo creo que los seres humanos podemos apoyarnos y ayudarnos tanto. Por eso en las empresas, en las cuadrillas, en la familia, sobre todo en las empresas, en este nuevo liderazgo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tenemos con cuidar a las personas, con valorar a las personas, porque todos tenemos mucho que decir y que opinar. Y no hablo ahora de cargos, hablo con una visión muy transversal. Tengamos esa capacidad de escuchar lo que nos pueden aportar. A veces dices, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que esta persona no tiene el mismo nivel intelectual o cultural. Desecha todos esos aspectos, o por lo menos es mi experiencia, curriculares. Hay grandes experiencias, hay grandes enseñanzas, todos tenemos mucho que enseñar y todos tenemos mucho que aprender. Tenemos que ejercitar la escucha. El currículum y las aptitudes con P son, bueno, pues muy importantes para desarrollar las habilidades profesionales y para poder seguir aprendiendo. Pero luego están las actitudes, esos comportamientos innatos o aprendidos, esos roles naturales o esos roles desarrollados que puede tener la persona que vive en el monte solo y con sus cabras y sus ovejas, que puede tener el gran empresario de no sé dónde o que puede tener cualquier ser humano. Tenemos tanto que aprender unos de otros y la herramienta fundamental es la escucha. Vamos a escucharnos de verdad. Eso sí, bueno, el camino a la resiliencia, ¿vale? ¿Cuáles son los factores a llegar a esa resiliencia? Y luego aprende del pasado, ¿no? Es un poco lo que te decía anteriormente, la importancia que tiene el ver qué recursos has aprendido. O sea, de alguna manera, mira, todos hablamos de aprendizaje, pero a mí hay una palabra, Jorge, fíjate,
que me gusta mucho y es la de desaprender. Hay modelos de gestión y estructuras que, claro, tienes que desaprenderlas porque ya o no funcionan o hemos evolucionado. El ser humano está en constante cambio, está en constante evolución, o por lo menos deberíamos perseguir este tipo de desarrollo y de trabajo. Entonces, para mí, ese trabajo de desaprender. ¿Y cómo desaprendes? Pues a veces, bueno, pues, sufriendo o quitando fórmulas o costumbres de tu vida, con los desapegos, apartando de tu vida personas o estructuras o negocios que por amor sigues manteniéndolos y económicamente ya no son rentables. Esa es lo que conforma la resiliencia. ¿Cuánta capacidad tienes de caerte y de volverte a levantar, Jorge? Y eso es lo que va ahondando y haciendo un camino. Pues sí, pues sí. Siempre queda perfume en las manos que reparten flores. Eso fue una frase que tenía Carlos Primo, ¿no? Tu padre. ¿A qué se refería a eso? Y siempre lo decía Jorge, pues dice, él siempre decía, siempre queda perfume en las manos que reparten flores. Él hablaba ahí de la generosidad, de lo importante que es el ser generoso y cuánto el aroma que te deja la generosidad sin esperar nada a cambio. Tendemos los individuos a dar para recibir. Y bueno, esa generosidad de dar y a veces recibir y otras veces no, o no recibir de la persona. Porque a veces damos y esperamos de esa persona, pero la vida, el universo, nos lo trae por otra vía. ¿No te ha pasado a ti esto, Jorge? Sí. Que de repente estás acometiendo una acción y estás esperando recibir de esa persona. Y no es esa persona la que te va a dar lo que tú esperas, pero la vida te lo devuelve por otro sitio. Esa esencia, ese perfume, ese aroma del trabajo que genera la generosidad es de la que mi padre siempre habla. Tenía frases increíbles. Mi padre tenía frases que le renuncié a algunas de ellas, pero mi padre era una persona... Ya para ir cerrando, ¿qué nos quieres transmitir a través de este maravilloso libro de aprendizaje y de escuela? Que bueno, siempre se aprende, obviamente, tú lo has comunicado. ¿Y qué valores nos quieres inculcar a través de él? Yo solo pretendo con este libro generar la reflexión, como te decía al principio. Que hombres y mujeres que no temen al cambio puedan ver que si una mujer como yo, una mujer absolutamente normal, una hija de su padre y de su madre como todos los individuos, hombres y mujeres, que lucha, que trabaja, que ha tenido adversidades, que se ha caído, que ha vivido desenlaces, que ha vivido momentos maravillosos y todo lo que me queda por vivir. Que si una persona como yo, de Euskadi, de Pamplona, de Madrid, de donde sea, puede, tú también puedes. No hay que ser nadie ni nada importante en esta vida, solo y lo más importante, creer en ti. Si crees en ti, tendrás la capacidad de movilizar el mundo y de hacer que los demás crean en ti. Si crees en ti, en lo que quieras hacer, en tu proyecto de vida, en ese propósito de vida y profesional, conseguirás a través de la pasión, a través de la emoción, a través de la convicción personal que los demás crean en ti. Esto es una reflexión de mi experiencia en unos sitios concretos. No cuento toda mi vida, porque todas las vidas de todos los individuos son muy largas, muy intensas y todos vamos con mucha mochila en la espalda. Yo comparto hitos muy puntuales y explico la metodología, ese método del caso que yo he aplicado en cada uno de esos hitos que explico. Y a partir de ahí lo pongo en valor para el lector y que reflexione sobre la actuación realizada con un hecho real, Jorge, con una experiencia vital. Este es un libro de vida. No es inventado. Lo dejo a reflexión y que cada uno pueda obtener por lo menos, fíjate Jorge, y con esto si te parece, yo creo que podríamos concluir, que cada uno pueda obtener por lo menos una pepita de oro. ¿Tú sabes lo que hacían los buscadores de oro o lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Para buscar oro, hombre, se van a los ríos por cribar. ¿Cuál es el objetivo de un buscadora de oro? ¿Cuál es? Pues la iniciación y las ganas de ir a buscarlo donde puedas encontrar oro, ¿no? Correcto, encontrar oro. Fíjate, por el tamiz que utiliza un buscador, una buscadora de oro, para encontrar por lo menos una pepita de oro,
Pasa barro, suciedad, incertidumbre, miedo, lágrimas, alegrías. Pero ella quiere encontrar una pepita de oro. ¿De qué depende que la encuentre, Jorge, o no? Depende claramente de su actitud. Si su actitud es positiva, si su actitud es tenaz, constante, trabajar ante viento y marea, a pesar del barro que pase por su tamiz, a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, pero si su objetivo es encontrar una pepita de oro y tiene la actitud positiva para encontrarlo, te aseguro, Jorge, y esto sí es una certeza, te aseguro que la va a encontrar. Así que animamos a nuestros oyentes y a los lectores a que por lo menos nos pongamos de objetivo encontrar una pepita de oro al día. Y me dirás, Loida, qué difícil. Una pepita de oro al día puede ser la sonrisa de tu hijo. Una pepita de oro al día puede ser un buenos días de la vecina. Una pepita de oro al día está en cualquier sitio, Jorge. Solo hay que ponerle foco. Solo hay que vivir el momento presente desde el nivel de conciencia. Así que, ¿por qué no tener la actitud del buscador, buscadora de oro? Qué bueno. Segunda edición, Gladiador o Esclavo, tú decides, ¿no? De la editorial Bubot, Editorial Bubot, sí, es la editorial de mi libro. Y ahora, bueno, ya estamos imprimiendo la tercera edición, o sea, ya estamos en camino de la tercera. Ajá. ¿Y cómo pueden adquirirlo? A través de la editorial y también lo hay en digital, la vez digitalizado. Está en digital. Está en mi página web, que es www.loidaprimo.com. Hay un apartado que es libro y de una forma súper rápida, a través de CaixaBank, se puede comprar rapidísimo. A través de Editorial Bubot se puede comprar. A través de Amazon, la Casa del Libro. En muchas librerías está expuesto. Hay muchas plataformas para poder conseguir el libro, tanto online como el libro digitalizado, como el libro físico, como lo tienes tú. O sea que lo pueden encontrar, ya ves que en muchos... Y también a través de la plataforma La Punta de la Pirámide, que el que lo quiera o si lo quiera querer, que nos lo digan, te lo hacemos saber y se lo puedes también Genial, por supuesto. vender, ¿no? Y enviar, o lo que sea. Pues nada, yo para mí, gracias por estar a la vera de La Punta de la Pirámide, gracias por quitarnos de dudas y quitar esa coraza, esa inseguridad, ese miedo, y por lo menos seas mujer, seas hombre o seas quien seas, puedes conseguir todo aquello que tú deseas, pero siempre haciéndolo con cabeza, con actitud y sobre todo con amor, como tú lo haces. Y la verdad, gracias a ti, Loida Primo, y sobre todo que vas a comenzar una nueva andaduría en el mundo de la Puerta de la Pirámide y por lo menos para despejarnos y sobre todo guiarnos y ayudarnos a su vez, desaprender y volver a aprender cosas nuevas para ser un buen líder y llevar un buen negocio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, y gracias a toda la audiencia a La Puerta de la Pirámide. Muchas gracias. Nos vemos muy prontito. Que sepas que esta es tu casa. Gracias, es que ricas. Buen viaje. Escúchanos en directo a través de turradiovalencia.com y a través de nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Suscríbete a nuestro canal, activa